Yo nunca había visto un debate donde los ministros traigan y traer escolta. Y aquí el señor ministro a los debates trae escolta. Cuando hemos hecho debates al ministro de Salud, no han venido todos los médicos a hacerle escolta a él. Eso no sabemos por qué, pero en fin, yo creo que al debate de venir el citado y no más. Así he visto yo que... Aquí hay una duda que tienen todos ustedes, salvo los que están en el Putumayo estuvieron, y es por qué aparecen uniformes negros en el momento del ataque a la población. Es muy sencillo, porque al parecer intervino Infantería Marina. E Infantería Marina tiene uniformes negros. Esa es la explicación por la cual estas gentes hablan de que había unos hombres vestidos de negro. Los infantes de Marina tienen uniformes negros. Esa puede ser una de las razones por las cuales la gente se confunda. Ahora, si dicen que los disfrazaron, la explicación tendrá que darla al ministro, porque tampoco creo que se vayan con camisetas a ese tipo de combates. Tuve oportunidad en otras épocas de acompañar a otros generales en otros operativos limpios, en los cuales estuve yo como periodista, y cada cual usaba su uniforme, no se disfrazaban. Yo nunca vi a José Joaquín Matallado Bermúdez disfrazando a sus hombres para un operativo, ni siquiera cuando se encerró para perseguir en Lumbí a Desquite. No, no sé, sus hombres iban vistiendo de soldados. Y era una operación bastante grande. Dolor de cabeza que costó acabar con Desquite. Tuve la honra de acompañar a Matallana en eso. Como también yo fui el primer civil, señor ministro, por si no lo sabía, que pudo entrar a la zona de Marquetalia a los 4 días del bombardeo. Entré con Correa Cudíez y con Matallana. Y fui el único civil. Los demás, todos eran militares, pero no vi a nadie disfrazado. A nadie lo vi yo disfrazado. Todos estaban en uniforme de combate. De un lado, con su uniforme, los que tenían con plata los guerrillos de aquella época, y los militares estaban vestidos de militares. No se disfrazaban. Había como cierto honor, cierto respeto a su uniforme, para no cambiarlo por cualquier cosa. Desde el punto de vista de la técnica de la investigación criminal, es bárbaro lo que han hecho, bárbaro. Aquí tengo entendido que el levantamiento de los cadáveres lo hicieron elementos de fuerzas combatientes, es decir, fueron elementos del ejército quienes hicieron el levantamiento de los cadáveres. Y a estas gentes, a los sobrevivientes, los tendieron boca abajo para que no vieran lo que estaban haciendo los otros. Yo vi en operaciones fuertes cuando el levantamiento se hacía por la policía judicial de aquella época, no estaban haciendo los mismos combatientes. Aquí no resolvieron que el mismo ejército hizo el levantamiento del cadáver. Por eso es que durante 4 horas y más nadie apareció por allá. Y cuando el CTI llega, ya hacía mucho tiempo, los cuerpos habían sido movidos. Y al ser movidos, fueron manipulados. Y tal vez fue cuando les pusieron ropa de combatientes a quienes eran simples civiles. Para quienes usan el término de ejecución extrajudicial, es un término tan impreciso como el de falso positivo. Eso no es falso positivo, es un positivo para el que lo comete, porque hace lo que quiere, matar a un inocente. Es un positivo, no es falso ese positivo. Para ellos, en las estadísticas de las bajas están tantos muertos, y así los anotaban. Cuando uno veía los informes en aquella época, dados de baja tantos, ese es el positivo para ellos. Para ellos eso no es falso, para ellos ese positivo era positivo. Pero cuando dicen que ejecuciones extrajudiciales, y aquí acudo al doctor Roduy para que me diga cuál ejecución en Colombia puede ser judicial. En Colombia no puede haber ejecuciones extrajudiciales porque no hay ejecuciones judiciales. Esto se llaman crímenes de guerra, simple y llanamente. El ejército, por mal manejo de sus superiores, cometió estos vejámenes. No me venga, señor Molano, a decir que es una operación limpia. Usted habla mucho de la inteligencia militar, pero también hay un grupo que es de contrainteligencia. Entonces, Molano, no sé a cuál se refiere usted, si a la contrainteligencia que ataca a la inteligencia o la contrainteligencia militar.
Pero cuando hablan de contrainteligencia, uno dice, esto sí fue exactamente contrainteligencia. Contra toda inteligencia, este operativo, si lo que estaban buscando era guerrilleros o similares. Señor Molano, a usted no le podemos creer. Usted nos ha dicho tantas mentiras. ¿Ves que ya usted es más mentiroso que un boletín oficial? Cuando tuve unos contactos con la prensa oficial se decía, es más mentiroso que un boletín oficial. Y creo que ahora, desde que usted está ahí, eso se ve todos los días. Mire, profesor Molano, yo no sé si usted recuerda el caso del general Alberto Ruiz Novoa, por un desaguisado similar, por meter las patas en donde no cabía. El presidente Valencia lo llamó y le dijo, después de haberse puesto en contacto con la Casa Militar y todos, lo llamó y cuando entró, dijo, aquí está, va, usted ya no es el ministro de Defensa que tenía la doble función, ministro de Defensa y comandante de la fuerza. Y lo sacó rapidito así, no era un presidente pusilánime, no le pidió permiso en momento alguno al ministro para sacarlo. Lo llamó y hasta luego, chao. Listo. Creo que usted debe revisar la historia de las fuerzas militares para saber cómo era que los militares sí guardaban discreción. Como si le obedecían a los ministros, pero a usted los ministros no le hacen caso. La prueba es que no le hacen caso, es que el señor Zapatero sigue lanzando denuestos contra Petro y contra todos, como si fuera una persona participante en el debate. Yo recuerdo que a mi gran amigo Fernando Landazabal Reyes, por una indiscreción, lo llamó el presidente de Betancur y lo puso de patitas en la calle y de ahí salió para La Haya. Excelente ministro Fernando Landazabal. Pero Betancur decía después, ¿quién mandaba, él o yo? Si había que hacer críticas a los encuentros con el M-19, no era el indicado para hacérselos al presidente. Es que el señor Molano, quiero recordarle que usted es el ministro de Defensa y el señor Zapatero está a un nivel inferior a usted. Usted no tiene que hacerle caso a Zapatero, Zapatero a usted sí. Para evitar esos problemas de intervención en política de los uniformados, fue que se le quitó la posibilidad al uniformado de ser ministro de Defensa, porque se dijo, nos estamos poniendo en un problema, es ministro de Defensa, pero no puede opinar de política. Entonces, por esa razón, no se volvió a designar como ministro de Defensa a un uniformado, ya que la Constitución les prohíbe a los militares en servicio activo intervenir en política, entrar en discusiones de esta índole. Pero a usted se le olvidó eso, señor Molano, o no lo conoce. Por eso a usted no le ponen bola a los militares. No creen en sus reconvenciones. De pronto sí pueden creer en sus felicitaciones. Debe recordar la historia de un general de la Segunda Guerra Mundial, el general más importante que tuvieron los Estados Unidos en la Guerra del Oriente. General MacArthur, General Douglas MacArthur, el héroe de Oriente. Siendo ese héroe, le dio por hacer críticas de carácter político a las políticas del gobierno. Y le dijeron a vestirse de civil y lo sacaron. Y era un militar que tenía todas las condecoraciones del mundo. Porque es que donde manda capitán no manda marinero, ministro. Y si el señor Zapatero dice lo que dice es porque usted se lo permite. Porque nos da la impresión que aquí usted les digo, suéltese de lengua y suéltese de gatillo, porque no había visto tantos falsos positivos en manos de un ministro como usted. Doctor Navas, un minuto para que termine. Dicen que se acabó el tiempo. ¿Qué dirá Luis Carlos Sarmiento? Gracias.